Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso haber pasado este hermoso sábado 14 de mayo, en comunión con nuestros hermanos, adorando a nuestro Creador y Redentor en su día santo. Ahora está por terminar, para iniciar una nueva semana, para poder estudiar la lección número 8, la cual nos enseñará nuevos consejos para que podamos así vivir durante esta semana alabando a nuestro Creador. La lección para esta nueva semana se titula La Promesa. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabamos y glorificamos su santo nombre. Gracias, Dios eterno. Gracias porque usted nos ha rescatado. Usted nos ha dado un nombre. Y en su misericordia nos proporciona de bendiciones espirituales y materiales. Suplicamos, Señor, sabiduría para estudiar, comprender y aplicar lo que a través de esta semana, del estudio diario, usted nos enseñará. Gracias. Todo lo suplicamos y agradecemos en el único que tiene méritos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La promesa. Esa promesa del Salvador, la promesa del que aplastaría la cabeza a la serpiente, que viene desde Génesis, desde allá del jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron. Vemos aquí la continuidad de esa promesa, la cual Dios continuó aquí con Abraham. Pero Abraham le dice al Señor: no tengo descendencia. Mi heredero será un siervo, un esclavo que nació en mi casa. Eso es lo que piensa Abraham. Pero Dios le dice: no. Tu heredero será alguien de tu sangre. Y vemos allí que Sara quiere ayudar a Dios y le dice a Abraham: aquí tengo una sierva, por medio de ella
vamos a tener hijos. Y fue que nació Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael, pero no viene por esa línea la promesa. Imagínense, tenía 86 años cuando Abraham concibe de Agar un hijo. Pero no es lo que Dios le ha dicho. Nuevamente Dios va a Abraham cuando él tiene 99 años. Cuando los tres jóvenes llegan a su casa y Abraham los recibe, está en su tienda y uno de ellos es el Salvador, es el Mesías. Cuando le dice que el próximo año, en estas mismas fechas, volveré y Sara te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Así de que a los 100 años de edad, Abraham fue padre de Isaac. Todavía vivió 75 años más y Abraham murió. Así es que todavía gozó a su hijo 75 años, pero no sin antes pasar la prueba, la gran prueba que Dios pidió de él. De eso hablaremos más adelante. Ahora, Sara tenía 90 años de edad cuando nace su hijo Isaac. Todavía vivió, después que nació su hijo Isaac, 37 años, porque ella muere a los 127 años. Y de la descendencia de Sara viene la promesa del Salvador, que continuará con Isaac, con Jacob, y así viene la descendencia hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice allí en el versículo de memoria: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, pues ya tenía 100 años cuando fue papá del hijo de la promesa, de lo que Dios le había dicho a él, que de él saldrían mucha gente, reyes vendrían, nacerían de él. Así de que a los 100 años, ya viejo, fue padre, y Sara de 90. Y Jehová, dice, había bendecido a Abraham en todo. Finalmente, dice la introducción, finalmente, como Dios había prometido, Sara le dio a Abraham un hijo. Como dijimos, a los 90 años, Sara fue mamá. Ya era imposible humanamente que Sara pudiese ser mamá, que pudiese quedar embarazada. Por eso ella se rió.
Por eso Isaac quiere decir risa, sonrisa. Así es que en su vejez, tanto Sara como Abraham fueron padres. Y como dice allí, y llamó al bebé Isaac. Pero la historia de Abraham está lejos de concluir y llega a un momento culminante cuando él lleva a su hijo al monte Moria para ser sacrificado. Ya era un jovencito cuando, vamos a creer que tenía unos 12, 14 años mínimo, cuando Dios le pide a su hijo como sacrificio. Esa es la prueba grande de Dios para con este hombre de fe. Más adelante veremos qué es lo que Dios quería enseñarle a él y a través de Abraham enseñarnos a nosotros. Hoy viviendo más de 2000 años después del nacimiento del Señor Jesús. Sin embargo, dice, Isaac es reemplazado por un carnero. ¿Se recuerda ese cuadro? Llegaron al lugar del monte Moria, le dijeron a los siervos, quédense aquí, mi hijo y yo subiremos, pero volveremos. Agarran la leña, Abraham la coloca sobre los hombros de Isaac, lleva la daga y lleva el fuego. El muchacho le dice, tenemos todo, nos hace falta el sacrificio. Dios proveerá, hijo. Llegan al momento donde preparan el altar y lo duro para Abraham fue decirle a su hijo que él era el sacrificio, que Dios lo había pedido para que fuese sacrificado. Aquí vemos también la obediencia del hijo a su padre. Y él decide con humildad permitir ser atado, colocado sobre el altar para ser sacrificado. Pero el corazón de Abraham estaba, imagínese usted, dar lo que más quería en sacrificio a Dios. Pero como él ama a Dios y Dios se lo ha pedido, él dice, aquí está. Pero Dios le manda al ángel y le dice el ángel, no le hagas daño a tu hijo. Y ya no lo sacrifica. Y ve un cordero, un carnero, atado detrás de él, el cual sí va a ser sacrificado. Todo eso hay mucha enseñanza para nosotros. Por eso vemos, sin embargo, dice, Isaac es reemplazado por un carnero, lo que implicaba el compromiso de Dios de bendecir a las naciones por intermedio de su simiente. Y su simiente es su hijo, representado en ese momento
por el hijo de Abraham. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Gálatas 4:4. Y sigue diciendo, esa simiente, por supuesto, dice, era Jesús, es Jesús. Por lo tanto, en esta historia asombrosa y en cierto modo preocupante, se dice allí, se encuentran más elementos del plan de salvación. Todas estas historias, todo lo de esta semana, nos lleva a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia a Dios. Más allá de las profundas lecciones, dice, espirituales que hayan sacado de esta experiencia, no obstante, la familia de Abraham debió haberse visto sacudida. No era cosa fácil. La familia de Abraham fue sacudida. Abraham primeramente, Isaac, Sara, aunque ella no lo supo en el momento. Yo creo que Abraham después le dijo lo que Dios había pedido y lo que había acontecido en el monte Moria, y que estaba de regreso con su hijo. Entonces, dice más adelante, Abraham toma la iniciativa para asegurarse de que tendrá un futuro adecuado. Porque al principio dice, bueno, si Dios me ha pedido a mi hijo, a lo que más quiero, ¿qué va a pasar de mi presente y de mi futuro? Aquí quedará truncado. Pero Dios dio, Él pide, Él sabe lo que hace. Yo lo que tengo que hacer es obedecer. Y Él obedeció. Pero luego, el joven ya, el padre busca que su futuro no quede truncado, sino que a través de su hijo venga la procreación y el crecimiento, y que venga el nombre de Abraham a ser grande como Dios le había dicho. Cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Así es de que entonces, dice, Abraham toma la iniciativa para asegurarse de que tendrá un futuro adecuado. Arregla el matrimonio de su hijo con Rebeca, quien dará a luz a 2 hijos. Y el mismo Abraham, después de la muerte de Sara, se casa con Sétura, quien le dará muchos hijos. Así es de que a los cuantos años se vuelve a casar Abraham, después de 137 años, porque tenía 137 años cuando Sara muere. O sea que Sara muere a los 127, que era 10 años menor que su esposo Abraham. Así es de que a los 137 de edad de Abraham queda viudo. Después de ello se casa con Sétura y tiene varios hijos.
Así es de que esta semana seguiremos a Abraham hasta el final de su vida. Eso es la introducción, pero veamos qué más encontramos a través del consejo que nos da el espíritu de profecía para el día de hoy. Dice así el espíritu de profecía: el gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel viaje de 3 días, tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Abraham era humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac muriera. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. La fe de Abraham se manifestó por sus obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras, como dice Santiago capítulo 2, 21 y 22? Son muchos los que no comprenden la relación que existe entre la fe y las obras. Dicen: cree solamente en Cristo y estarás seguro. No tienes necesidad de guardar la ley, pero la verdadera fe se manifiesta mediante la obediencia. Cristo dijo a los judíos incrédulos: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, como dice Juan 8:39. Y todo esto está en Patriarcas y Profetas, página 148. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. La obediencia a la prohibición hecha a nuestros primeros padres no entrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham exigía el más atroz sacrificio. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. El pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia será premiada. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac,
Entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 151. Así que, hermanos, el Señor, a través de la historia, de esta parte de la historia de Abraham, nos está enseñando no solamente a nosotros los seres humanos, sino a los seres que nunca han pecado, el amor de Dios hacia nosotros, seres humanos pecadores. Mis hermanos, no perdamos tiempo. Escudriñemos la Escritura, escudriñemos la lección, tomemos tiempo de calidad y el Señor nos enseñará más acerca de su grande amor por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.